Payroll, chicos, desde el sistema de Integrating Accounting. ¿Qué es la nómina? La nómina es un documento que detalla el salario y las condiciones de trabajo de los empleados de una empresa. Se especifican los ingresos que un trabajador recibe por su trabajo, pero también se especifican las deducciones que se aplican, como son los impuestos, la seguridad social, entre otras. Y al final está lo que es el salario neto, ¿verdad? La diferencia que hay entre el el gross salario, el salario bruto, que son los ingresos menos las deducciones. Denme un minuto, chicos, para ponerme mi otro headset, porque este está muriendo. Y yo me puse a hacer aquí ok, vamos a cerrar esto. Bueno, pues ahora, ¿me escuchan bien? Sí. Muy Sí, bien, profe. muy bien. Entonces, chicos, les decía que la nómina muestra los ingresos que se llaman los ingresos, el salario bruto y las deducciones. Y la diferencia que hay entre el salario bruto y las deducciones, pues es lo que se llama el salario neto. ¿Qué tenemos para trabajar con la nómina en el Integrating Accounting? Bueno, tenemos el Employee Maintenance. Se utiliza para agregar, modificar o eliminar empleados del sistema. ¿Dónde lo encontramos? En el menú, en la barra del menú, en la opción de Data y Maintaining Accounts, pero también en los botones de la barra de herramientas en Task. Digo, no, eso está mal, es en Accounts. Y también está en el módulo de Payroll de los botones de navegación. ¿Qué tenemos en esta ventana? Bueno, pues tenemos el ID del empleado, un número de 3 dígitos para identificar el empleado. Tenemos el nombre del empleado, la dirección, tenemos la ciudad, el, el estado y el código postal del empleado. Tenemos el número de seguro social, que era aquí que escribe esa flecha. También tenemos lo que es el número de dependientes, el número de periodo de pagos por año. Eso es, chicos, para saber si la nómina es mensual, si es semanal, si es bisemanal, si es quincenal. Si es 12 por año, pues quiere decir que es mensual. Si es 52, pues es semanal. Si es 20, si es 26, es bisemanal. Y si es 24, es quincenal. ¿Oyeron? Muy bien. El GL número es el número de cuenta de gasto de salario. El salary amount es el salario por hora. El hourly rate es el salario bruto del empleado. Eso es al revés. Eso está al revés. Esto es el salario bruto y el hourly rate es el salario por hora. Lo que pasa es, chicos, que aquí hay empleados que son asalariados y hay empleados que son por horas. Entonces, el, el sueldo, los que son asalariados tienen un sueldo y entonces está aquí. Y si es por hora, pues tienen un rate, tienen un salario por hora que está aquí en esta columna. Y el marital status es el estado civil. Entonces ahí están los datos que tenemos que registrar de los empleados. Aquí entonces está, fíjense que hay diferentes cuentas de gasto de salario. Es porque si hay gastos, hay una cuenta de salarios administrativos, hay otros salarios que son de salarios de vendedores. Entonces son diferentes cuentas, por eso sale así el número de cuenta diferente. Este botón, el Add Employee,
permite agregar empleados nuevos o modificar los existentes. Si estamos encima de un empleado, pues de encima de un empleado que ya exista, pues esto dice change employee. Si estamos en la última línea, pues dice add employee. Pero con enter, funciona muy bien. El delete, nos ponemos encima de un empleado y le damos se activa el botón de delete y si no podemos eliminar, pues nos sale la pregunta de que si estamos seguros. Si no, entonces sale un mensaje indicando que ese empleado no puede ser eliminado. Tenemos el close para cerrar la ventana, el help para la ayuda y el chart of account se activa cuando estamos en un número de cuenta. Eh, la donde se hace la nómina en el transaction, el payroll transaction, chicos, se utiliza para identificar a los empleados que deben ser pagados en el periodo de pago actual y registrar los datos de las transacciones del periodo de pago del empleado. O sea, ¿cuáles son esas informaciones? Bueno, el pago, las horas que trabajó o las deducciones que se le van a hacer. Hay algunas que se calculan, hay otras que se registran, hay otras que se especifican. Entonces, ahí eso se registra en esa pantalla. ¿Dónde la encontramos, chicos? En la pestaña, en la barra de menú, en Data, Other Task, o en Task en los botones de la barra de herramientas, pero también en los botones de navegación está en el módulo de Payroll. Se abre esta ventana, que es una pestaña de Other Task. ¿Qué tenemos ahí? La fecha de transacción, que también será la fecha impresa en el cheque de pago. El nombre del empleado, el número de cheque que se genera automáticamente. Tenemos también lo que es el monto del salario de un empleado. Se puede ingresar si el monto es diferente al registrado en el expediente del empleado. Este campo también se puede utilizar para registrar pagos adicionales que recibirá un empleado por horas. Tenemos aquí lo que son las horas trabajadas. O sea, si por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un empleado, la empresa tiene un empleado que gana por hora, bueno, pues yo le pongo aquí las horas trabajadas, pero si va a recibir algún incentivo o algún pago extra, pues le pongo también aquí en la casilla de salary. Ahora, si el empleado es un asalariado, o sea, que tiene un salario, bueno, pues se coloca en la columna de salary. También aquí tenemos lo que son las horas extras. En la siguiente columna son las horas dobles. Profe, ¿cuáles son las horas dobles? Las que se trabajan en el día de fiesta o en el día de descanso. Si, por ejemplo, mi día de descanso es el lunes y me toca trabajar ese lunes, pues mi empleador debe pagarme doble porque ya si es día de fiesta, bueno, pues me lo paga porque es un día de fiesta, pero si voy a trabajarlo, entonces me lo debe pagar doble. Si gano 10, pues gano 20 por esas horas. Se ponen aquí. Luego tenemos, chicos, lo que son los impuestos. El SUT-A tax, esos son impuestos, esos son impuestos federales, ¿ven? Pero aquí están, yo creo que es el salario, el impuesto de, de, ¿cómo se llama esto? eh, el impuesto de no tra- de que se llama, ese se llama impuesto de desempleo, creo que es este. Pero aquí está lo que conocemos, está el FIT, que es el impuesto federal, el SIT, que es el impuesto estatal, y el SIT, que es el impuesto de la ciudad. Y aquí tenemos el FICA, que son los impuestos del Social y el Medicare. Nosotros lo único que nos cobran es el impuesto federal. Nosotros no tenemos ni impuesto estatal ni tenemos impuesto tampoco de la ciudad.
A nosotros solamente nos descuentan el FWT, que es el impuesto estatal, el impuesto federal, perdón, Federal Withholding Tax. Y entonces aquí tenemos lo que son deducciones voluntarias. Eso es, esas deducciones son si el empleado dice, especifica que quiere que se la descuente. ¿Cuáles son esas? Seguro de salud, seguro dental y credit union, que es como si fuera una caja de ahorros, que el empleado va ahorrando una cantidad. Esos son deducciones voluntarias. Estas son deducciones obligatorias y van a depender del Estado, ¿verdad? Estas son obligatorias para todos los empleados y estas son dependiendo del estado. Y en el caso de nosotros, de la Florida, pues no tenemos ni impuesto estatal ni impuesto de la ciudad. El city tax y el estatal tax. No tenemos. Sí tenemos el impuesto federal. Entonces, chicos, nada, ¿dónde conseguimos, dónde podemos ver la nómina? En la opción de reportes, de report selection, en la barra de menú, en reports o en report en la barra de herramientas. También el módulo de payroll está la opción del report de la nómina. Y aquí sale la opción de payroll report y tenemos la opción del employee list. Employee list muestra, y eso está. Ahí muestra el número de empleado, todos los datos del empleado, todas las generales. Nombre, dirección, seguro social, el estatus civil, el estado civil, el periodo, las nóminas por año, el número de cuenta a la que se registra la nómina de ese empleado. Y tenemos también el, este es el, dónde trabaja el empleado. Warehouse uno, Warehouse 2 o 3, ¿ven? Y aquí tenemos el rate. Rate o el salario. Ese es el employee list. Tenemos también lo que es el payroll report y aquí entonces tenemos la nómina. Nos dice aquí el número del empleado, el apellido y el nombre, el tipo de empleado, tenemos el estado civil, la posición del empleado, el número de seguro social, el número de periodos por año de la nómina, si es un salary o si es el salario o si es el hourly rate, cuántas horas regulares trabajó, cuántas horas extra, cuál es el número de cheque que se le va a pagar y la fecha del cheque. Y aquí está el salario bruto, los impuestos federales, estatales y de la ciudad. Están los impuestos del FICA, el Social Security, el Medicare. Y si tiene alguna deducción voluntaria. Esto es de la nómina actual, del, del trimestre y de lo que va del año. Y aquí está el pago neto, que sería el salario bruto menos todas las deducciones. Así por cada empleado. Las entradas de la nómina. Recuerden que la nómina, y lo vimos en contabilidad, genera unas entradas que es por el gasto de nómina menos las retenciones que tiene que hacer, que, que son las retenciones, que es una cuenta por pagar de la empresa, lo que le retiene al empleado. Todas las retenciones que le hace al empleado en la nómina son cuentas por pagar de la empresa. Y otra entrada que es registrando el gasto de la empresa por la nómina, que es los impuestos. ¿Ven? Registrando el gasto de los impuestos
y dándole también a los impuestos por pagar. Porque hasta que la empresa no hace el cheque para esas instituciones que tienen que pagar esos impuestos, pues tiene ese dinero en la empresa y no es de él. Entonces, aquí está. El sistema genera todas las entradas en el diario de la nómina actual. Payroll Journal Entries y Employees Payroll Tax Journal Entries. Entonces, aquí, ¿dónde lo encontramos? Bueno, aquí dice que el sistema genera todas las entradas del diario de la nómina también, el salary expense, employee, estos son las entradas de nómina, exacto. Eh, Salary expense, employee, federal, state and city tax payable, FICA, estos son las entradas que genera de la nómina. Salary expense, completo, todo lo que gasta, todo lo que significa el gasto de la nómina. Y luego tenemos los payable. Employee Federal State and City Tax Payable, el FICA Tax Payable y el Voluntary Deduction Payable. Mírenlo ahí. Aquí están los débitos que son a los expense, Office Salary Expense y Consult Salary Expense. Luego tenemos un crédito a todas las cuentas por pagar. Tenemos Employee Federal Income Tax Payable, Employee State Income Tax Payable, Social Security Tax Payable, Medicare Tax Payable, Employee City Inc. Tax Payable. Estas son las voluntarias, el seguro el seguro médico, el seguro dental y los ahorros. Y luego tenemos lo que es los salarios por pagar, salaries payable. Entonces, chicos, todo se le da esto tiene que ser, esto es el bruto, el salario bruto, y esas son las deducciones. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Seleccionar desde la barra de menú en Option, Current Payroll Journal Entry, o desde la barra, desde los botones de navegación, desde el módulo de Payroll en la opción Current Payroll Journal Entry. Nos sale la pregunta, le decimos que sí y se generan. Esas son el Current Payroll Journal Entry. Esas son las entradas de la nómina. Ahora, las entradas de los impuestos del empleador, el sistema también genera todas las entradas en el diario de los impuestos del empleador por la nómina actual. ¿Dónde lo encontramos? En la barra de menú, en Options, Employee, Payroll Taxes, y también en Payroll, en la opción de Employee, Payroll Taxes Journal Entry. Y estas son, recuerden que el empleado debe pagar, ¿verdad? Em, Debe pagar el tax payable, o sea, el Social Security, lo mismo que le descuenta al empleado, es lo mismo que paga también el empleador. Y del Social Security y del Medicare. Pero adicional a eso, el empleador paga el, si tiene que pagar, el unemployment state, el impuesto de desempleo estatal y el impuesto de desempleo federal. Eso solo lo paga el empleador. Entonces ahí se le hace ese crédito porque es una cuenta por pagar. Yo creo, estoy casi segura que nosotros aquí en la Florida esto no nos lo descuentan. Creo que el federal no nos lo descuentan a nosotros, no, sino que el empleador no tiene que pagar esto. Creo que el federal, pero no el estatal. Tengo que confirmar eso. Yo de la nómina, chicos, si me preguntan de la dominicana, bueno, pues ahí sí que la sé, pero de aquí, como no he trabajado directamente en el área de nóminas, pues, pero sé que voy a aprender mucho cuando esté dando esto en la noche. Sé que lo voy a aprender mucho porque en la noche tengo un estudiante que es especialista en nómina. Eso es su trabajo. Él trabaja en una empresa que genera nóminas y sabe muchísimo. Entonces ahí yo sé que vamos a aprender mucho. Por eso es que me gustan mucho estas clases, porque
A veces nos encontramos con personas que saben mucho más de algunos de temas específicos. Bueno, pues ahí la profe se pone en modo aprendizaje. Entonces, chicos, vámonos a ver lo de la nómina aquí. Vamos a ver lo de la nómina en nuestro Integrating Accounting. Voy a abrir el archivo 07 y a 8 Problem 07 es. Pongo mi nombre y vamos a mostrarles solamente dónde están las opciones. Déjenme buscar el S, déjenme buscarlo aquí para compartirlo también con ustedes, para pasarlo. Déjenme buscar el S. Eh, el libro, abrir, aquí. Siempre recuerden que el sample es súper larguísimo porque lo da por pasos. Vamos a cogerlo desde aquí, el 320. Hasta la 329. Vamos a ver, vamos a darle a print a esto. Y este es el 7. Listo. Entonces, vamos a buscarlo aquí. No se hizo bien. Oh, mi señor. No se grabó bien. Vamos a ver aquí otra vez. No sé por qué es que pasa eso. No, no quiere, no quiere, no quiere. Déjame ver si de otra forma lo hacemos. A ver ahora. Estoy aquí tratando de
Refresh. Ah, pero este sí se grabó con todo. Ok, está bien. Ah, ya. Ok, ahora sí. Lo voy a copiar en el chat y también en el WhatsApp. Vámonos entonces a ponerlo aquí en el AM, aquí. AM, ¿dónde estás, AM? Aquí. Entonces, vamos a abrirlo y aquí lo tenemos. Vamos a comenzar a ver. Vamos a mostrarle dónde están las opciones junto de una vez con el mismo ejercicio. Aquí. Entonces, vamos, dice aquí, vamos a abrir el ejercicio 07-S y le puse el nombre cuando lo pide. Entonces, espérenme, deme algo. Ok, entonces, chicos, fíjense que aquí ya es el Save As y todo eso. Dice, registra entre, vamos a ver cuáles fueron las opciones que dijimos que tenemos para la nómina. Bueno, lo primero que vimos fue, y hablamos fue que tenemos lo que es el Accounts Maintenance, que ahí es donde registramos los empleados. ¿Dónde lo encontramos? En Data Maintenance Accounts, en la pestaña de Employees, pero también lo encontramos en Accounts, en la pestaña de Employees. Y también, como yo les decía, en el módulo de Payroll tenemos el Maintenance Employees. Entonces ahí está. Es súper largo esto porque son muchos datos. Entonces, fíjense, cómo nosotros registramos un empleado nuevo. Bueno, pues nos ubicamos al final, le especificamos el número de empleado, que en este caso es el número de empleados 160, el nombre del empleado, que es Winslow, Winslow, Glenn, la dirección que dice aquí que es 1725, Bartel, DR, la misma ciudad, Peoria, Illinois. El zip code es 61601-3845, ¿verdad? Y esto tiene como un espacito más ahí. Luego tenemos el número de social, que es 495-397583. Los dependientes, que son dos, la nómina, que es mensual, 12 nóminas por año, el número de cuenta es la 545, que significa que es Office Salary Expense, y el salario es 2150. El marital status es casado. Le damos a Enter y ella está registrado, ¿verdad? O Add Employee.
También tenemos que para modificar, pues nos ponemos encima del empleado y fíjense cómo el botón dice Change Employee ahora. Cambiamos lo que tenemos que cambiar, le damos a Enter o al botón de Change Employee. Entonces dice aquí que vamos a cambiar el marital status de Linda Benton. Entonces buscamos a Linda Benton, aquí, Linda Benton, vamos, ¿dónde tú estás, Linda? Aquí. Y le vamos a cambiar a, a casada y que tiene dos dependientes. Entonces nos vamos aquí, dependientes en with allow son dos y ahora es casada. ¿Ven? Le damos a change employee o le damos a enter. Voilà. Dice que vamos a cambiar también la calle del empleado que se llama Débora Linel. Entonces vamos a buscar a Débora Linel y vamos a cambiar la dirección, que ahora es 8610 Telemark, Telemark Lane. Y vamos a borrar el empleado número 10. Vamos a darle a Enter ahí para que se modifique. Y vamos a borrar el empleado número 10. Número 100, perdón. Que es este, Gregory Anchor. Entonces lo seleccionamos y le damos al botón de delete. Y aquí nos pregunta para que nos aseguremos, le damos a OK y se fue el empleado. Entonces, el paso número 6, luego lo que vimos fue, vamos a cerrar esto, lo que vimos es cómo nosotros generamos las transacciones de la nómina. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos entonces podemos hacerlo en el módulo de nómina, donde dice Pay Employees, o también podemos hacerlo en la opción de Task, también aquí en Payroll. ¿Ven? Entonces, esos son los caminos para llegar. Entonces, fíjense que aquí está la ventana. ¿Qué es lo que tenemos que especificar aquí? La fecha, seleccionar el nombre del empleado, el cheque número sale en automático, si es el salario o si son las horas regulares que trabajó, si trabajó horas extras, horas dobles, y entonces aquí esto se genera solo. Vamos a hacer una muestra. Dice que vamos a registrar, dice aquí nota, se debe registrar la fecha correcta cuando se entre las transacciones de nómina. La nómina el proceso de la nómina es sensitivo a la fecha y los acumulados, eh, y los acumulados y para que se acumulen y se muestre correctamente. Y si las fechas no están correctamente registradas, bueno, pues puede dar error en eso. Entonces, eso es mi traducción. Ahí va. Entonces, comenzamos con la de diciembre. Toda el 31 de diciembre. Esa es la fecha de la nómina. Vamos a cambiar aquí. Vamos a irnos al 31 de diciembre. Ay, yo cambié el año, señores. Vamos a cerrar esto para que vuelva a abrir. Ah, pero mira, ay, ella está en este año. Vamos aquí. 31 de diciembre. 31 de... No, esa no es. Entonces, dice aquí, cuando le damos a Tabs, dice que si nos muestra que si las deducciones van a ser, si vamos a tener deducciones voluntarias, dental, health and credit, vamos a decirle que sí. Vamos a darle a OK. Y entonces eso es para generar las deducciones. Dice aquí, el primer nombre que vamos a trabajar es con Linda Benton. Buscamos aquí el nombre.
El cheque número es el 456. Linda eh, trabajó 176 horas. 2.5 horas extras que se pagan a hora a 1:30, ¿verdad? Dice aquí también que el seguro tiene un seguro, fíjense que esto hay que entrarlo, tiene seguro, porque eso es voluntario, seguro dental, $40, digo, perdón, seguro de salud, $40, seguro dental, 24, y de Credit Union son 35. Déjenme poner esto uno, ahí, match, ahí, para que se vea todo. Y esto y vamos a mover esto un poquito. Entonces, fíjense que aquí el seguro, estos son 35, no 25. Entonces le ponemos 35, le damos a Enter y dice que, ay, espérame, que los taxes no fueron calculados, espérenme. Vamos a pasar por aquí. Y, es que tengo que darle aquí al botón que dice Calculate Taxes. Profe, Ahí el está, Credit sí. Union no es 25. ¿Eh? El Credit Union no es 35, es de Ay, mira, es Lista. 25, dice. Y yo le puse 35, ya le puse 25. ¿Dónde yo estaba viendo este Y treinta aquí y también lo cinco? puso. Ya lo Ya le lo arreglé. puso aquí también. Ahí está. Y miren el cheque. Cuando le damos a Enter, pues se postea y se hace el cheque de una vez. Entonces, fíjense que yo pensaba que se generaba automático, pero tenemos que darle al Calculate Taxes para que se calculen los impuestos. Entonces, fíjense que esto es fácil calcular el Medicare y el social, porque es 1%, 6.20% y 1.45 del Medicare. Pero esto busca en la tabla y la tabla se actualiza. Por ejemplo, si vamos a cerrar esto de un prontito, aquí en data, si mal no me acuerdo, en el setup, aquí está la tabla. ¿Ven? Esa es la tabla para calcular el impuesto federal, el FWT, que me imagino que está ahí súper atrasado porque eso, no sé de qué año será ese, ¿ven? Pero ahí nosotros ponemos los valores de la tabla que está en el IRS, actualizamos y nos va a calcular. Lo que pasa es, chicos, que cuando se hizo este sistema, estaba de la forma anterior. A partir, no sé si fue del 2000, no recuerdo, yo sé que lo he visto cuando fue, pero el W, el W4, que es el documento, que es el formulario que llenamos cuando comenzamos a trabajar, varió. Y esto no tiene, ahora lo que tienen son dos, está el estándar y está el step 2. Entonces, esto no lo hace así. O sea que estos cálculos que hace esto está basado en la tabla anterior, al sistema anterior que había. No a la tabla anterior, sino al sistema anterior, porque la tabla cambia todos los años, pero sí al sistema anterior de descuento del FWT que tomaba mucho en cuenta los dependientes que contaba. Ya eso no se hace así. Entonces, por eso es que pregunta el número de dependientes. Ahora lo que se basa es en el estado civil, y si tú tienes más de un empleo y tienes que llenar el step 2. Entonces, denme un minuto, chicos. Ok, entonces, chicos, ahí está. Esa es la tabla. Entonces,
De ahí es donde toma esos impuestos, porque los otros no, los otros son cálculos. El otro es un cálculo. También lo que son de la ciudad y eso también creo que son con tablas, pero los otros son por cientos que son más fáciles. Vámonos otra vez a TAS y estamos en la siguiente nómina. Dice que vamos a registrar ahora la nómina de Gary Croswell. Entonces buscamos aquí el día 31, buscamos aquí a Croswell Gary, el cheque es el 457. Este empleado tiene un pago regular de 164 horas. Este no tuvo horas extra. Tiene 40, 24 y 35. Le damos a Calculate Taxes, le damos a Enter y ahí está el cheque. Entonces, ahí está el cheque miren cómo salen los detalles. Sale el nombre del empleado, la fecha de la nómina, el número de cheque y el salario neto. ¿Ven? Le damos a Close y seguimos con el siguiente empleado, con Eric Foley. Entonces, el día 31 buscamos aquí a Foley, Eric, cheque 458. Este es mire, sale con su Eso le iba a decir, me salario. salió directo, me Sí, salió solo sale eso. porque es asalariado. Entonces, aquí lo que hace es que si tiene un salario, si es un sueldo, pues sale. Pero si es por hora, tenemos que poner aquí la cantidad de horas y se encarga de multiplicarlo por el rate que tiene el empleado. Entonces, aquí no tenemos que poner nada. Si es un asalariado, tampoco trabaja horas extra. Pero si tenemos que especificar aquí, revisar que tenga 45, 18 y 50, le damos a calcular los impuestos, le damos a Enter y ahí está el cheque. Vámonos ahora con Linel, con Débora, ¿verdad? Que es aquí. Y lo mismo, chicos. En la fecha, buscamos aquí a Débora Linel. El cheque es el 459, también es asalariada. Verificamos que tenga 45, 28 y 75, así mismo lo tiene. Le damos a calcular, calculate taxes y le damos a enter. Las deducciones es para las deducciones voluntarias, para especificar cuáles deducciones eh, voluntarias van a estar en esta nómina. ¿Ven? Entonces ahí se especifica. Tenemos entonces, ahora vámonos con la nómina de Genaro, 1231. Buscamos aquí a Genaro Salas. El cheque es el 460. Es un empleado por hora. Trabajó 176 horas y trabajó 4 horas extras y 3.5 horas dobles. 40, 24 y 30 de las deducciones voluntarias. Le damos a calcular taxes, le damos a enter y ahí está el cheque. Y por último, entonces, chicos, tenemos el, el último empleado que es Glenn Winslow. Entonces buscamos aquí Glenn Winslow, está para acá abajo. El cheque 461 es un asalariado, 2150. Tenemos que este empleado, miren, aquí dice aquí que el Profe, monto, como es un porque me empleado salió, nuevo, porque es un empleado nuevo, dice que como es un empleado nuevo, eh, no tiene
deducciones, hay que registrar las deducciones del insurance, del health insurance, de la deducción del seguro dental y del credit union. Después que la registramos aquí, ya se queda para las próximas nóminas, pero como es nuevo ese empleado, pues no tenía nómina. Entonces lo registramos ahora. Vamos a registrar los 40 de seguro de salud, los 24 de seguro de dental y los 50 de ahorro. Le damos a calcular los impuestos y ya está completo. Ya para la próxima nómina de Glenn, pues ya va a tener sus deducciones. ¿Ven? Pero recuerden que eso lo creamos en este ejercicio. No tiene esas deducciones, tenemos que cargarlas nosotros. Le damos a OK o a Enter y tenemos el cheque de Glenn Winslow. ¿Ven? Ya después lo que nos pide, chicos, es los reportes. Déjenme ver si tiene otra. Bueno, nos pide los reportes y también nos pide generar lo que es, generar lo que son las entradas de la nómina. Pero recuerden que eso lo genera el sistema, pero vamos a hacerlo para terminar y así comenzar el próximo jueves con el ejercicio. Dice el paso número 7 que mostremos la lista de empleados. ¿Dónde lo encontramos? En reportes o en el mismo payroll. Nos vamos a payroll report y employee list. Y ahí nos dice los empleados que tiene la empresa. ¿Qué información nos da? Todas las generales, incluyendo su salario o su rate. A la cuenta, qué es lo que dice, cuál es el tipo de empleado, y aquí tenemos el tipo de nómina, si es semanal, bisemanal o lo que sea. El siguiente paso es mostrar el reporte de payroll. También aquí en payroll report. Y aquí está la nómina de la nómina que trabajamos ahora mismo. Está aquí, chicos. La, la nómina actual, la del cuarto y la del año. La del cuarto es la del trimestre. Vamos a ver, por ejemplo, miren aquí, el de Glenn, por ejemplo, pues miren, aquí Glenn es lo mismo, porque como es nuevo, lo que lleva acumulado es la misma de ahora. Entonces, aquí tenemos, yo no les había mostrado esto, que es el summary, payroll summary. Entonces, aquí nos da, chicos, el total de la nómina. ¿Ven? ¿Cuál fue el salario, el gasto de salario de esa nómina? ¿Cuánto fue el total de los diferentes tipos de impuestos del federal, del estatal, de la ciudad, el social, el descuento total de los empleados del social, del Medicare? Eso mismo que se le descontó tiene que pagar la empresa también. ¿Cuánto fue el total que se descontó de los descuentos voluntarios de salud, dental, del credit union? Y entonces, chicos, ¿cuánto fue el neto a pagar? La diferencia de eso, la diferencia es un accounts payable a diferentes cuentas, pero es por pagar. La diferencia entre el salario bruto y el neto a pagar de la empresa, el total, es una cuenta por pagar de la empresa, porque lo tiene. Ese dinero lo tiene la empresa, pero no es de la empresa. Entonces, ahí están los acumulados, lo que va del trimestre y lo que va del año. Luego dice que generemos y posteemos las entradas de diario para la nómina actual. ¿Dónde encontramos esto? Esto lo encontramos en Options, Current Payroll Journal Entry. Y aquí en Payroll están Current Payroll Journal Entry. Nos sale la pregunta, le decimos que sí y ahí están generadas. ¿Qué nos faltaría? Bueno, pues hacer el post, darle a postear y ya vimos aquí esta suma de, del débito, pues es igual al, al salario bruto que vimos. Déjame ver si esto se ve en el reporte. Payroll report, aquí. Esto que vimos acá, el gross pay, tiene que ser igual a la suma de esos dos números.
¿verdad? A 6.650 más 59.25, 12.575 con 6 porque me faltó ponerle el 0,6. Entonces, fíjense que tiene que cuadrar. Y el total de todo esto es el total de deducciones. Y fíjense cómo sale aquí 9.375,36, que es el sueldo neto. ¿Ven? El débito, el salaries payable, pues es el net pay. ¿Ven? Entonces ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos a post, chicos, y ahí están las entradas de la nómina. Y se llaman así, payroll. Vamos ahora a generar el siguiente paso es generar y postear las deducciones del empleado. Bueno, pues vámonos aquí y vamos a darle a, a Options, Employee Payroll Taxes o aquí en Payroll, Employee Payroll Taxes. Nos pregunta, le decimos que sí y miren aquí. Eso es un gasto para la empresa y fíjense, como yo les decía hace un ratito, lo mismo que tiene que pagar el empleado, lo debe pagar la empresa también como un gasto. ¿Ven? El, el mismo monto, que lo que quiero es mostrar estos dos, el mismo monto y se va. Tenemos aquí que de la nómina son 779,66, 700,65, perdón, con 66. Mira, eso es un centavo eso es un centavo de redondeo. ¿Oyeron? Miren, 779,66 y 182,35. Miren, ahí es 35 y ahí 66. Hay 2 centavos de diferencia ahí, eh, pero es el mismo monto. Pasa que parece que aquí lo suman, hay diferentes formas de sumar, redondeos diferentes. Entonces, y esto es ya lo que tiene que pagar solo la empresa por por los impuestos de desempleo estatal y federal. Entonces, chicos, ya lo que tenemos que hacer es postear y miren cómo se generan. Se llaman pay.tax en la referencia. Entonces, ahí está en el journal. Ya después lo que nos pide es mostrar eh, los payroll journal entries. Y entonces aquí dice que pongamos del 12/31 al 12/31 y en la entrada de diario, vámonos para acá, vámonos para reporte, journal, general journal, en customize, ponemos aquí del 31 al 31 y ahí están, payroll y payroll tax, solamente salen las entradas de los ajustes. Entonces, aquí tenemos, dice, usar el check, el toolbar, on the toolbar to check your work. Ay, yo no lo puedo hacer porque no le he dado el save as. Vamos a ponerla aquí. No lo podía hacer, chicos, porque estaba en la compañía original. Entonces, aquí no hay errores. ¿Ven? Gracias por eso. Entonces, después nos dice, ay, ya hice una raya que no iba. Después nos dice que generar el gráfico de Labor Distribution. Vámonos aquí, gráfico, Labor Distribution, por los dos tipos de empleado que hay, consultant salaries y office salaries. Y ahí está, chicos. 60, yo no, es el total, no es un por ciento, eso debe tener un por ciento. El total de consultant salaries son 66.650 y de office salaries son 5.925. Parece que eso es una empresa de consultoría, una empresa que da consulta, entonces estos son los salarios de los empleados operativos, que son los que hacen, ¿verdad?, las operaciones de consulta, y la de la oficina son
5.925. Dice que mostremos el W2 statement. Ustedes saben que el W2 statement es el formulario que muestra todo lo ganado para presentación de impuestos. Entonces, esto está en Payroll Report W2 Statement. Y aquí está, ¿verdad? Por empleado. Este es el empleado de Linda, el empleado de Gary, ¿ven? Esos son los acumulados. Eso es para la presentación de los impuestos. Ese es el formulario que nos dan las empresas a final a principio de enero, donde están los acumulados de todo lo que ganamos en el año para que lo llevemos eh, al que nos trabaja los impuestos. Entonces, ahí está. Después nos dice que guardemos los datos y ya esto es para trabajar con el planificador de savings, que no lo vamos a hacer. Entonces, chicos, eso es lo que tiene que ver con la nómina. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?